Hola mi gente, estamos aquí en Flow Design Architect con el arquitecto Darwin Fortuna para hablar sobre el incidente que pasó en Jet Set, República Dominicana. Decidimos traer a un profesional que nos diga a nosotros más o menos qué pudo haber pasado en esta tragedia en República Dominicana. Bienvenido, Darwin. Muchas gracias, gracias por tenerme. Ya desafortunadamente me tienes aquí con este tipo de noticias. Quisiera poder hablar de cosas positivas, de estructuras internacionales, de conceptos modernos de estructura, pero lamentablemente vamos a hablar hoy de lo que pasó en el Jet Set. No voy a hablar directamente del contexto de los dueños o de los operadores. Voy a hablar de manera profesional e imparcial de lo que sucedió y que podría suceder en cualquier estructura dadas ciertas circunstancias, ¿ok? Aparenta ser una coincidencia perfecta, créanlo o no, para que algo suceda de esa forma deben de darse muchísimas cosas, un criterio de muchísimas cosas, una por una, y todas estar en el momento adecuado, en la hora adecuada, en completa armonía de tal forma para que pueda suceder. Según lo que pudiste ver en las fotos que han salido a la prensa, en general, tú como arquitecto, a una estructura de 52 años de edad, ver tantas cosas encima del techo, ¿cuál era la condición del lugar para que pusieran tanto peso en el techo? Aparte del peso que estaba en el techo, que no, te voy a responder la pregunta. Quiero ir atrás a cómo las cosas son hoy y cómo las cosas eran antes. Sí. Porque independientemente del tipo de equipo que se ponga en este techo, si fuese una estructura de hoy, pudiera tener ese tipo de cosas. De hecho, sabemos que va a tenerla. Vamos a volver atrás. 52 años atrás, la forma en la que primero se mezclaba el concreto, y muchas personas me preguntan a mí del concreto, que concreto armado, hormigón armado, eso es una... En ocasiones hay personas que me han dicho a mí que la creación del hormigón armado y del concreto parece ser algo que nos lo mandaron los alienígenas desde el cielo, porque es algo perfecto. En cierta forma es algo perfecto. O sea, la mezcla de concreto, desde que se empezó a crear con el Imperio Romano, tiempos atrás, es algo que cambió la forma en la que construimos para la historia. Y esa mezcla de cemento, de limestone, le decimos aquí, esa mezcla de agregados, de piedra, de arenas, y también la mezcla de agua, el radio o la proporción de agua, cemento, piedra, fino, todas esas cosas juntas, es algo maravilloso. Pero lamentablemente 52 años atrás, esas proporciones no eran controladas con el sistema con el nivel de perfección que tenemos hoy en día. Sí, antes eran con cubetas que básicamente subían el concreto y le iban echando poco a poco. Lamentablemente, antes sí, era algo bien empírico, y aún hoy la gente lo hace de manera empírica, pero tiene una noción de cómo se hace. Claro. La mezcla de antes, si quiero volver a eso, era diferente. Mezclado a pala, mezclado a mano, mezclado de una forma... o sea, si le llovía, le caía más agua y no se iba a perder ese concreto, tal vez se tiraba de esa forma. Yo no puedo navegar al tiempo, viajar en el tiempo y ver cómo lo estaban haciendo en ese momento. Pero te puedo decir que con la experiencia que tengo de arquitecto y que me involucro en varios proyectos estructurales grandes, no estaba siendo monitoreada, ¿verdad? El tipo de concreto que se usó en ese tiempo, cómo se mezcló, la calidad de los agregados, nada de eso fue monitoreado. Te podría yo decir ahora, porque no había ni siquiera regulaciones de urbanismo en ese tiempo en la República Dominicana. Todavía hay reglas allá, pero no son enforzadas de la misma forma. Y 52 años atrás no eran enforzadas. Exacto. Además, solamente para dar un dato, el Jet Set antes era una iglesia, ni siquiera fue construido para hacer una discoteca. O sea, como puedes ver en la estructura, agregaron más peso, agregaron creo que 2 plantas eléctricas, varios aire acondicionados, pero aparte, en la parte de abajo del mismo techo también agregaron luces, muchas cosas que generaban un montón de peso porque lo rediseñaron. Mucha gente habla, no sé si viste, de las columnas. ¿Se debió haber reforzado el Jet Set para ponerle tanto peso? Sí, te voy a hablar. Me gusta ir atrás, Edwin, porque quiero que la audiencia entienda. Las cosas en esos 52 años atrás, 1973, eran completamente diferentes. Se creó como una iglesia. Ahí nunca se pensó que iba a haber ningún tipo de equipo en ese techo. Exacto. Pero tenemos que hablar de la dinámica del contexto. La República Dominicana llueve
como cosa loca, ¿verdad? Caen diluvios a diario. Estamos cerca también del océano, que carga la sal, el salitre desde el océano. Eso crea una reacción química con el concreto, con ese concreto que ya está ahí, ¿verdad? Con esa estructura. El revestimiento, que es el cubrimiento de las varillas, esas varillas en ese tiempo, ni siquiera eran protegidas. Hoy en día la varilla que tú usas, que se usa todos los días, tiene un coating encima, una capa encima que la proteja. Esa varilla en ese tiempo no está. Y una cosa que te puedo decir, te hablé en el momento al público de que el concreto parece ser algo como un acto de magia que se creó, ¿verdad? Desde los tiempos de antes. Se podía hasta curar bajo del agua. ¿Sí? Se hacen muchas estructuras grandes que se puede curar bajo del agua. Pero una cosa que le da toda la fuerza del mundo al concreto es la varilla, ese reforzamiento de varilla. Porque el concreto no es nada bueno en tensión. O sea, cuando tienes un espacio largo, le da un espacio largo con unos vuelos largos y no tiene varilla o la varilla se corroe con el tiempo, ese concreto empieza a bajar, empieza a tener, porque no tiene tensile strength, eso es de tensión. No tiene tensión. Sí, se empieza a tener problemas. Eso es una parte. Y te voy a responder más de la estructura y de la columna un poquito, pero la varilla se está corroyendo con el tiempo, el abuso del agua. Estamos hablando de que por naturaleza, solamente dándole el sol todos los días, lloviendo y dándole fuerza arriba, ya de por sí hay fallo, hay problema con ese concreto. ¿Ok? Hablando de eso, estamos hablando de 1973, ¿verdad? Venimos ahora y hablamos de el hecho de que también en ese tiempo el concreto anteriormente no tenía aditivos. Hay aditivos que se le agrega al concreto hoy en día, para que cure rápido, para que tenga más fuerza, para que... No se sabe si eso se curó, 100%. Yeah. Se vació, se puso plywood, se le dio para allá y se fue para adelante, ¿no? Hay muchas cosas que uno no tenía control de ellas anteriormente, que hoy en día uno sí tiene control. Ahora, hablando de eso, vamos a hablar de... Ya te hablo un poquito de afuera. Sí. Contexto. Ni siquiera te hablé de estudio de suelo, aunque el suelo de Santo Domingo es duro. O sea, ahí no hay problema. Ahí casi no hay fallo. Pero hay algo que se llama cargas dinámicas y vibraciones. Este edificio, bien conocido, o sea, ha estado teniendo cargas dinámicas de vibraciones internas por un buen tiempo. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros podemos controlar muchísimas cargas. Nosotros como diseñadores, como arquitectos, estructuralistas, podemos controlar muchísimas cosas. Pero esas vibraciones dinámicas, que son casi las mismas sísmicas, que son vibraciones, claro. ¿verdad? Las sísmicas tienen cierto oscilación. La música hace lo mismo. Y es casi imposible controlar cuando se mueve la música y le da esas vibraciones de adentro. Entonces, esas vibraciones de adentro. La planta también tiene vibración. Exacto. Tenemos que arriba hay un sistema de calefacción fuerte que está haciendo una vibración arriba. Tenemos un sistema de música. A nosotros los dominicanos nos encanta el boom, 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 ¿verdad? Ese sonido crea esas vibraciones desde abajo y desde arriba. Estamos haciendo un sándwich de vibraciones. ¿Qué va a empezar a hacer? Va a empezar a trabajar con esa varilla, va a empezar a moverse. Ahora, cuando empecé hablándole, señores, en esta conversación, le dije que el sistema de coordinación que tuvo que haber pasado para que eso sucediera en este momento y en esa hora debió haber sido literalmente perfecto. Todos los años, 52 años de vibraciones, de uso, el ataque de afuera del sol, la lluvia, la salitre. De hecho, también entendí que un rayo le dio al techo y que hubo un incendio y que no hubieron realmente esas reparaciones generales. Yo no estuve ahí para decir qué pasó. Fue en 2023 que hubo el incendio. Pero vamos a decir que, y el concreto es algo también que es bien homogéneo. O sea, si tú lo rompiste aquí, hay problema. O sea, no es algo que tú puedes como reparar aquí por laditos. Yeah. Es algo que tiene una conexión. Es como no es como el asfalto. Exacto. O sea, una sola piel. O sea, tú tienes que hacerlo de nuevo prácticamente. Porque si no hay problema, es un fallo. En ese sentido, eso también pudo afectarlo. Uno no puede observarlo. Y ahora con los escombros no hay mucho que uno pueda tampoco deducir. Pero volviéndote a esa carga dinámica, al yo observar, muy, muy triste mirando todo eso que pasó, a observar los videos, observar las cosas, observar el antes y el después, llegué a la conclusión de que, y tal vez no me van a creer, y estamos en Semana Santa, mi gente, pero ahí hubo un acto sobrenatural. Okay. El movimiento dinámico y las vibraciones dinámicas del edificio
la música, el exterior y el sistema de calefacción, prácticamente todo actuó en un perfecto convenio, un conjunto perfecto para que eso se cayera. En ese momento, muchas personas se preguntan qué esto y qué lo otro. Hasta el sonido que se estaba jugando en ese mismo momento, el sonido, la cantidad de personas, más de 700 personas, Sí. el movimiento de la persona, la vibración de la persona. Tú sabes que cada individuo tiene una vibra, Claro. ¿verdad? El aura general de todo el mundo actúa en conjunto para crear eso. Y la gente no lo entendería, pero es un acto divino, es un acto más allá de sobrenatural, supernatural, ¿entiendes? Que sucediera en ese mismo momento. Porque mucha gente dice, ¿por qué no se cayó el día antes? ¿Por qué no se cayó el día después? ¿Por qué no se...? Porque es ese sistema de movimiento dinámico, esas vibraciones, ¿verdad? Hablando de que está en una zona costera, ¿verdad? Que Hablando cerca con el salitre constante. humedad alta, ¿verdad? Tenemos eso, el uso interno bien fuerte, porque eso no tuvo descanso, ese edificio no tenía descanso. Ese edificio no tenía de que momentos en los que la gente estaba, no, eso era fiesta todos los lunes, fiesta todos los días, cada vez que se pudiera tiene que haber una fiesta, ¿entiendes? Entonces, hablando de eso, te quiero hablar también del tipo de cosas que se deben hacer con edificios de esa edad, de ese tiempo, que tal vez no se estaban haciendo. Porque antes de eso, ahora tú que has conjugado todo esto, según lo que podía entender, tú dices que no necesariamente hubiera necesitado columnas si hubiera estado bien reforzado con varillas, con más varillas en el medio. O sea, que una estructura así realmente no necesariamente tenía que tener columnas, si estaba bien reforzada. Sí, sí. Ok. Entonces, a juzgar por cómo cayó, por cómo lo viste. La gente habla mucho, si fuera en Estados Unidos, si fuera en Estados Unidos. Ahora estamos en Estados Unidos. Tú conoces todos los códigos aquí en Estados Unidos. ¿Aquí hubiera pasado algo así con un edificio de aquí, con las supervisiones que se hacen aquí en Estados Unidos? Te voy a decir, siéndote honesto, Con el agravante de que hubo un incendio. siéndote honesto, hay varias cosas que hay que coordinar. Recientemente tuvimos algo prácticamente similar en Miami, con el colapso de las torres de concreto que estaban ahí en Miami. Exacto. Ok, el código, vamos a hablarte del código. El código es algo reactivo, no es algo proactivo. Es algo que los códigos de aquí, de estructura, de arquitectura en general, han sido creados para evitar catástrofes, como el fuego del Cocoa Creek, que fue lo que creó el estudio de las capacidades de occupants que podemos tener, la cantidad de salidas de emergencia que tenemos que tener. Todo ese tipo de cosas fue resultado de ese fuego. Los fuegos que pasaron en Chicago hace mucho tiempo, que empezaron a limitar la cantidad de edificios y el tamaño de edificios que se podía hacer de madera. Todo ha sido reactivo. Puede que suceda algo así aquí en los Estados Unidos. Es difícil, pero más ahora, mucho más difícil con los códigos nuevos que han salido desde lo que pasó en Miami. Con Pero esa sí catástrofe, ha pasado. ha pasado y podría pasar. Y en base de se han creado los códigos para que no vuelva a pasar. Te voy a explicar una cuanta cosita también. O sea, que hay un elemento que la gente no entiende. Nosotros como diseñadores diseñamos para hoy con una suposición del mañana, de cómo las cosas podrían cambiar en el mañana, y queremos que los edificios sean para siempre, ¿verdad? Yo quisiera que mis edificios todos sean para siempre. Eso es lo mejor, el mejor uso del dinero, el mejor uso de los costos, de los materiales, pero nosotros no tenemos control. Ningún profesional puede decirme a mí que tiene control de lo que sucede en la atmósfera, de lo que sucede más allá de ti, el uso de la persona. Entonces nosotros diseñamos para hoy con un entendimiento del mañana, pero no hay un elemento que es el elemento tiempo. El elemento tiempo nosotros no lo controlamos. O sea, de hecho, nuestras licencias como profesionales tienen un tiempo de que si tú diseñaste ese edificio, pasan 8 años, dependiendo del estado o la ciudad en la que tú estés, y el estatuto de limitación te dice que tú no tienes ningún tipo de liability ni responsabilidad después de ciertos años. Ok. Eso expira, tiene una expiración. De hecho, Tiene una expiración. O sea que si hubiera sido aquí, no hubiera sido una negligencia. No se podría catalogar como negligencia, para nada. Eso es importantísimo porque ahora mismo menciona mucho una persona, que no lo vamos a mencionar porque no queremos hacer juicio de valor,
que la gente está poniéndole el dedo constantemente. No estamos defendiendo a nadie. Pero aquí, según el Código de Estados Unidos, hay tiempos que entonces eso no sería una negligencia de tu parte. No, no sería una negligencia, pero se han creado leyes nuevas. Y ahora la ley nueva en Florida, y estamos aquí en Massachusetts, pero yo tengo licencia en 7 estados. Y porque tengo licencia en 7 estados, tengo que entender los códigos de cada uno de esos estados. Florida está llena de huracanes, pero Massachusetts no tiene huracanes, tiene nieve, ¿verdad? Y tenemos California que tiene problemas sísmicos. Y al mismo tiempo también tiene muchísimo costero, ¿verdad? Tiene muchísima... Y todo eso debilita la estructura. Entonces, entendiendo todo eso, los códigos nuevos en Miami ahora, en Florida, vamos a usar en específico, ahora están mandando, son mandatorias inspecciones a cierto tiempo. Hay inspecciones que antes no se hacían, ahora son mandatorias y otros estados, otras jurisdicciones, están empezando a adoptar ese tipo de códigos. Yo sugiero que la República Dominicana, un llamado aquí, empiece a observar los códigos del estado de Florida y del estado de California con respecto a sísmico y con respecto al sistema, porque se construye en concreto, idéntico allá. Exacto. Y con respecto a esas inspecciones a cada cierto tiempo. Y que la República Dominicana es sísmica también. Es lo mismo, sí. Pero un ingeniero estructural tiene que hacer inspecciones periódicas cada cierto tiempo y proveer una lista de cosas que se deben de hacer para mejorar la estructura. Y si no se hace dentro de cada cierto tiempo, se le quita el certificado de ocupancia y ese edificio no puede ser habitado por seres humanos. Eso está cerrado, condenado. Te voy a hablar de eso un poquito. Porque mira, es necesario que se hagan inspecciones periódicas cada 6 y 12 meses. De 6 a 12 meses. 6 y 12 meses. ¿Ok? Eso hubiese sido muy importante para checar grietas, fisuras, desprendimientos, manchas, ¿verdad? Algo que se llama eflorescencia, que tú lo ves en edificios de ladrillo cuando están tirando algo blanco, como un polvo, un polvillo. Era lo que la gente mencionaba mucho, Ese que polvillo, caía como mucho polvillo. Eso se llama eflorescencia. Eso es prácticamente el limestone, la parte del concreto, que la va botando. Y cuando hay problemas con agua que se está entrando adentro, empieza a botarse. Así cuando hay problemas que se está craqueando, se está rompiendo. Y eso puede ser indicativo de que hay un problema. Hay un problema, definitivamente. Okay. En ocasiones simplemente un problemita de agua, una grieta, se hace un patch y bien. Pero... Disculpa, para hacer un paréntesis, que uno de los mozos hablaba como que alguna vez hasta le tenían que cambiar la bebida a la gente porque ese polvillo caía y dañaba las bebidas. O sea que él sí estaba indicando que algo está... No, definitivamente te voy a decir algo. A pesar de que dije que tuvo que hacer algo, una cosa sobrenatural que pasara ese día, en ese momento, da señales. O sea, el concreto te va a dar señales. No, nada, el único tipo de estructura, bueno, no quiero decirlo así porque sonaría mal, pero el concreto te va a dar señales. Te va a dar señales de grietas, tú vas a ver grietas en él, te va a dar señales de cayendo polvillo, como tú dices, te va a dar señales de desniveles poquito a poquito. El acero, en ocasiones no te da señales. El acero, si estás no sobrediseñado, pero underdiseñado, bajo diseño, se va. Como las torres gemelas, por ejemplo, que se va. Como dominó. Pero la pregunta es, sabemos que era una discoteca. Sabemos que cuando tú estás en una discoteca, tú no enseñas el concreto raso, le ponen cosas para que se vea más bonito, sí, para el ruido, para eso. Realmente, desde la parte de arriba se podía percibir, ya que le ponen una capa negra, un aislante para el agua. Realmente se hubiera podido observar agrieteamiento desde la parte de arriba o de abajo. Hay señales con algo que se llama ponding aquí en los Estados Unidos. Ponding es donde se te asientan las aguas. Okay. Porque cuando está lloviendo y se te asientan las aguas en cierta parte de tu techo, te está diciendo a ti que hay, si no fue intencionalmente diseñado, porque nosotros hacemos algo que se llama roof drain, que es donde queremos para el agua que se vaya el agua. Si la lluvia se te está quedando en cierto lugar que no fue diseñado para que se quede ahí, es una señal típica de que algo está pasando en esa área. Se está hundiendo. A pesar de que tenga cualquier revestimiento, a menos que, bueno, lo sigas rellenando y hagan una montaña de concreto, pero no creo que sea el caso, porque es fino que le van a poner. Eso te va dando señales. Las grietas no se verían porque están tapadas. Sería básicamente la parte de abajo, ¿no? Lona asfáltica, tal vez lo pusieron. Asfáltica. Y eso, pero tienes razón, el antepecho siempre lo están cubriendo porque algo estético, el concreto expuesto no es tan estético. Y como tú dijiste anteriormente, esto fue diseñado para una iglesia,
en esos tiempos. Posiblemente, yo nunca fui, o sea, nunca llegué a ir, quería de hecho ir, y no sé exactamente cómo se veía por dentro, pero cosas que empiezan a colgar de ese techo también empiezan a jalarle desde arriba. Entonces, si colgaran luces, Y que hace vibración. equipos de luces, equipos de cámara, equipos están colgando de él, también no es tan significativo, porque estamos hablando de muchísimas libras que el concreto puede cargar. O sea, tiene que ser algo extremo para que pueda. La manera como cayó el techo, tan, disculpe la palabra, perfectamente, sin dejar ningún pedacito colgando. ¿Qué te indica a ti eso? Te dije anteriormente que es un acto sobrenatural, viejo. Es un acto sobrenatural porque, pero al mismo tiempo, así es que se cae el concreto. Así mismo que se cae. Te dije que no es por pedazo que tú lo puedes reparar. O sea, así es que si una losa de concreto va a fallar, no te va a fallar un pedacito, ni otro pedacito. O sea, en cuestiones de segundos se va todo. Se va porque se va, ¿entiendes? Porque es que todo está funcionando de una manera perfecta, junto. So, si una parte falla, hasta las paredes empiezan a to move, porque está todo, esos son rígidos, son conexiones rígidas. Entonces, si una se va, se ponen todas. Para una persona inexperta como yo veo un lugar, yo veo que todo aquí está perfecto. Evidentemente, sería muy difícil para mí yo darme cuenta de que algo está pasando. Incluso habían señales que la gente salía porque le estaban cayendo pedacitos de algo. O sea, el concreto estaba hablando que ya se estaba por desmoronar. Como dueño de un local, realmente un dueño de un local, evidentemente él no va a querer que pasen esas cosas. Pero realmente algo te daría un indicativo de que esa persona sabía que podía pasar y simplemente fue negligencia, o un experto definitivamente tenía que estar supervisando eso por lo menos cada 6 meses para haberse dado cuenta. Bueno, cada 6 meses es overkill, eso es muchísimo. Porque estoy hablando de un ejemplo de que por lo menos cada 6 meses o 12 meses alguien puede verlo. Pero en realidad ensayos profundos de observaciones se deberían de hacer como cada 5 años. Cada 5 años. Sí, cada 5 años. Y observar cualquier mantenimiento eléctrico de conducto y cosas que se esté Por un haciendo. experto. Sí, por un experto. Y se le hacen estudios para ver cómo está. Es difícil, como te digo, porque el elemento tiempo es difícil de controlar. Yo mismo como arquitecto no pondría mi nombre en estructuras hechas por otros que yo no tengo plano de... primero, no tengo plano de cómo debió haberse construido y tampoco tengo observaciones de si se construyó de acuerdo a los planos. Porque eso es otra cosa. La República Dominicana, hay que decir las realidades, ¿no? Tú haces unos planos, tú lo mandas, se fuiste por ahí, tú no vas ni a ver la construcción, otro ingeniero lo toma, que dice que es ingeniero, o sea... Y es maestro constructor. Y no es ingeniero nada, o sea, todo el mundo se puede poner un anillo de la UAS y cree que ya... No, ya comprado. Tú eres ingeniero. Comprado, entonces entendemos cómo que se mueve la cosa, ¿verdad? Ninguno son ingenieros. Aquí yo le digo a todo el mundo, mándame tu licencia, mándame tu seguro, mándame tus papeles, pero allá en ocasiones las cosas no se hacen así. Aquí, o sea, cada 5 años debería ser bueno que alguien lo observara, que le dé un examen. No sé quién tendría la audacia, por decirlo así, de poner su nombre y decir que certifica que está bien, porque es bien difícil. Aún con esas inspecciones, yo mismo temblaría diciendo sí está correcto. Es lo que digo, yo no tengo control de eso. Yo no lo vi cuando lo hicieron, yo no sé cómo lo hicieron. Quien lo diseñó está muerto seguro hace tiempo. So, dime tú. Una persona, a un profesional, pudo haber fallado incluso una inspección. Sí. Se podría ver. Porque es muy difícil, ¿verdad? Por lo mismo de las vibraciones. Y esperemos también que el juzgamiento de un profesional, que como profesional, yo tal cual, a mí me han dicho muchas veces que mienta, me han dicho muchas veces gente, oh no, pon eso, que eso está bien, no hay problema. Yo digo, pero tú tienes que estar volviéndote loco. O sea, hay profesionales que tú le mojas la mano y le dan para allá. O sea, y no creo que sean profesionales, creo que son bucones. Pero profesional tal cual no aceptaría ningún tipo de compra financiera como para que diga que está correcto. Yo creo que ahora la República Dominicana, después de este incidente, va a empezar a crear, no a crear, pero a darle fuerza a reglas que ya existen. Porque son reglas que ya existen. O sea, hay cosas que ya existen. Ok, el Vox Populi dice algo. Si se incendió, debieran haber desbaratado la estructura. Tú como arquitecto, no sé si te habrá pasado que una estructura se quema
Aquí en Estados Unidos, según las leyes, cuando un lugar se quema, ¿se puede volver a reconstruir ahí o hay que desbaratar y volver a construir nuevamente? So, si hubo un incendio en un lugar, independientemente del tipo de construcción, ellos piden una affidavit, que es un documento de un Registered Design Professional, un profesional, que certifica si se puede construir ahí o no se puede construir ahí. So, uno hace un estudio de códigos y análisis estructurales y de código para ver si se puede o no se puede. Independientemente, la mayoría de esas estructuras que tienen esos incendios son muy viejas y ya no cubren los requerimientos de hoy. So, nosotros recomendamos que se destruyan y se hagan de nuevo, como quieran. O sea, sin importar. Porque cuando miramos los códigos de hoy, es posible que tal vez la estructura esté bien, pase 100 años, pero para hoy no está. So, ¿para qué repararlo? ¿Entienden? El costo de reparaciones no tiene ningún sentido. En ocasiones también, yo trabajo muchísimo con madera y con acero. So, con madera y con acero no hay nada que buscar con la madera. Y con el acero tampoco, porque el acero se dobla y ya está. So, con concreto, yo no he tenido que trabajar mucho con concreto. Y no lo he visto mucho en situaciones de fuego, como para poder decirte a ti, mi juzgamiento siempre es, quite eso y hágalo de nuevo. Ese es mi juzgamiento porque yo voy a protegerme a mí, pero al mismo tiempo yo voy a proteger a las siguientes generaciones que van a vivir en ese edificio. So, yo voy a usar, ese es mi juzgamiento. O si no, vamos a buscar un especialista que pueda hacer un estudio, que pueda certificar que eso está bien, aparte de mí, porque tiene que haber otro forénsico en ese mundo de la estructura que pueda decirte a ti si eso está bien o no está bien. La mayoría de las veces, para no gastar ese dinero, es mejor destruirla y hacerla de nuevo. Ok, eso sería lo ideal. Para ti, ¿una estructura de 52 años se consideraría vieja? Eso es relativo. Una estructura de 52 años no es tan vieja, porque mira, estamos en Nueva Inglaterra aquí. Casi todos sus edificios tienen más de 52. Más de 100 años. Este edificio tiene que tener más de 52 años. Sí. Eso es algo común y corriente, ¿verdad? Yeah. Aquí se sobreconstruía independientemente de todo, siempre. Desde que llegaron la gente de Inglaterra para colonizar, aquí se hacían construcciones con cosas de concreto, de hecho, mucho más fuertes que hoy, en cuestiones sobrediseñadas, ¿verdad? Porque yo no sabía exactamente cómo hacer, solo lo hacían bien. So, no son viejas. De hecho, la mayoría de los edificios históricos, icónicos, que uno conoce en el mundo de la arquitectura, son viejos, la Torre de Pisa, el Coliseo, son viejos, pero, hey, tenemos un ingeniero estructuralista o varios ingenieros estructuralistas y tenemos arquitectos históricos que saben cómo trabajar eso para hacerle restauraciones, ¿verdad? Una restauración completa para que se mantenga de la forma en la que está, ¿verdad? La Torre de Pisa sigue del mismo lado y no se ha movido ni un chin más ni un chin menos, pero es porque van y le hacen estudio, la chequean, la reforzan con el tipo, se trata de buscar materiales que son congruentes con los materiales de esos tiempos para que no haya ningún problema. La clave aquí es realmente, como te digo, las condiciones externas, las condiciones internas, las vibraciones, la coincidencia del sonido, hasta la respiración de los seres humanos dentro de ese edificio crea humedad interna en ese edificio, hasta el respirar. Ese monóxido de carbono que estamos botando ahí adentro está creando una bomba, por fuera o por dentro. So, tú le das por fuera, tú le das por dentro y eso se cae. So, pero el mantenimiento es clave. Y no quiero tirarle culpa a nadie, pero si una rutina de mantenimiento se hubiese adherido, ese edificio, primero tal vez ese edificio hubiese sido condenado hasta que se renovara completamente. Exacto. Sí. Entonces es completamente normal que pongan aires, plantas en los techos. En los de hoy sí, porque nosotros sobrediseñamos con ese porcentaje. De hecho, cuando estamos diseñando, estamos pensando, ¿dónde vamos a poner el sistema de ventilación? ¿Dónde vamos a poner el sistema, si hay cocina, el hood y todas esas cosas? Y usualmente es en el techo. Entonces nosotros, los ingenieros hoy en día sobrediseñan, sabiendo, y esos pesos son altos, pero son relativamente bajos con respecto a la carga que ya uno diseña. Porque son 2 y 3 veces más que lo que está cargando. ¿Tú entiendes? Nada más no es la carga muerta del techo propio, pero también le ponemos, por ejemplo, aquí tenemos 45 pounds per square foot of snow, de nieve, la calculamos, ¿verdad? Calculamos también lluvia, calculamos bonding, todas esas cosas se mantienen. En este caso, 52 años atrás tal vez no se sabía que se iba a poner ese tipo de carga de arriba. O sea, 52 años, ni siquiera ese tipo de equipo mecánico tal vez existían de esa forma. Exacto. De por sí eso afectó, pero si hubiese sido hoy en día no hubiese ningún problema.
Bueno, señores, ya vieron, escucharon expertos, muchas personas que mencionan mucho Estados Unidos en esta situación. El arquitecto Darwin Fortuna de Flow Design Architect dio todo. Despídete de tu público. Gracias, mi gente. Y lamentablemente, como les dije, es una pena que esto haya pasado, pero de forma positiva vamos a mirar cómo construir de una manera sólida, de una manera éticamente correcta para que esto no suceda. Y vamos a crear cierto tipo de leyes y de regulaciones que nadie nos va a mojar la mano para poder observar estructuras históricas, edificios como iglesias que hay en nuestro país, que nosotros amamos y adoramos, pero que tenemos que observar para poder adherirnos a un sistema de mantenimiento y de integridad estructural consistente. Muchísimas gracias y estamos aquí a la orden. Y estamos de duelo por todas las víctimas de esta terrible tragedia. Nuestras oraciones están con ustedes. Gracias. Amén. Gracias.